Estamos con una agradable tardecita, podríamos decir, agradable tarde. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estamos en bueno, ya se nos va el primer mes, el mes más largo, dice la gente, ¿no? Ya estamos a 27, sí. Así que ya sí. Expira en pocos días más. Interesante lo que dice porque es un comentario, pero a la vez nos introduce en el tema que tenemos hoy para nuestra columna. No me diga, ¿por qué? A ver. Porque hoy parece que lo hubiéramos arreglado, pero no. No, porque hoy vamos a hablar sobre un cuento de Borges cuyo tema esencialmente es el tiempo, la naturaleza del tiempo. ¡Epa! No es exactamente lo que estamos diciendo, pero tiene que ver y me puedo ir por las ramas para ahí. Bueno, a ver. Jorge Luis Borges, Bueno, qué lindo, qué bueno. Ahí está, vamos a estar. Sí, porque lo habíamos tenido alguna vez el año pasado, pero tuvimos un cuento, si no me equivoco, fue El Fin, ¿no? El Fin, claro, el día del cumpleaños de Jorge Luis Borges, exactamente, el Fin. El día que empezó nuestra columna. Exactamente, comenzamos la columna el día del cumpleaños de Jorge Luis Borges. Exacto, bien. El Fin, qué lindo, hay que leerlo el Fin. El otro día justamente escuchaba a mis colegas a la mañana, a Paulino Rodríguez, que le decía a Fernando Campos de que debe leer ese cuento y conocerlo. La verdad que es buenísimo, hermoso. Pero Sí, bueno, que la joya. gente lo busque y lo lea, ¿no es cierto? No vamos a adelantar nada. No, Del Fin no hablamos hoy. Está todo disponible en internet, uno tiene un ratito, bueno, en vez de entrar a las redes sociales, uno puede entrar a Ciudad Seba o a Lectulandia o cualquiera de esas páginas y buscar los textos. Bueno, o comprarlos en el caso de que... Claro, en papel también que tiene su encanto. Exactamente. Bueno, pero yo como que habíamos hablado sobre este cuento porque nos gusta a nosotros en común lo que es la literatura gauchesca y demás. Así es. Pero es cierto que si vamos a hacer una columna sobre literatura en general y demás, no podíamos dejar de lado otro tipo de textos que tiene Borges, como este que vamos a ver hoy, que son textos de una naturaleza más metafísica, más filosófica, si bien en El Fin hay bastante de filosofía, pero tiene como una temática más gauchesca, más otra onda, digamos, dentro de toda lo que es la producción de Borges. Tiene, además de estos cuentos como El Fin, no estoy haciendo una separación tampoco, pero lo que digo es que hay cuentos mucho más clásicos que no hemos visto, que no hemos hablado, y que a mí me parecía que Borges, obviamente no se agotaba con haberlo mencionado una vez, ¿no? Entonces, no, seguro, claro que sí, exactamente. Así que bueno. Que hay mucho para decir. Bueno, y hoy traje uno de los, para mí, cuentos más difíciles de Borges, porque me gusta arruinarme la vida, bueno, que es El jardín de senderos que se bifurcan. Bien. Cuento muy conocido, como la mayoría de los textos que tenemos acá, a veces, por más de que uno no lo haya leído, lo ha visto mencionar seguramente en algún lado. Claro. Y ya el título igual tiene como una cosa muy borgiana, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan, se titula. Buenísimo. Un texto raro, un texto de los primeros, de cuando se consolida él como escritor, según opina la crítica en general, y yo también. Él comienza, como habíamos visto, muy joven, como poeta, en sus 20 años más o menos, pero cuando se consolida como escritor y lo que lo lleva a la fama mundial y a tener ese renombre como de escritor ya cosmopolita, no solo argentino, son sus cuentos, son esto que él llamaba ficciones, que son estos cuentos con todos una estructura similar y demás, que suelen contener alguna paradoja metafísica o alguna cuestión así existencial en el medio de tramas que tienen ciertos elementos en común. Voy a ir al cuento porque no vamos a llegar, tengo un montón de cosas para decir. Bueno, es un cuento entonces que se publica en el año 41, fue su primera obra en ser traducida al inglés en una revista como dedicada a la literatura de misterio, y a mí me parece que a él le gustaba este cuento porque después cuando hace el libro Ficciones, que es como una colección de cuentos, una de las secciones la titula El jardín de senderos que se bifurcan, y está este cuento y otros más, o sea que le gustaba como había quedado, me parece. Claro. Tituló así su la colección adentro del otro libro. Esto, perdón, usted dijo que es la primera obra de Borges que se traduce al inglés, entonces, es el primer cuento de él que se traduce al inglés. Sí. Bien, vale, sí. vale esto. Por otra persona, porque seguramente él mismo había escrito algunas cosas en inglés y en español también, pero traducido porque se le da importancia, digamos, es la primera vez. Bien. O porque él consigue con la conexión, lo que sea.
Bueno, es un clásico el cuento porque tiene como una cosa muy complicada todo, pero a través de, o a partir de una trama presuntamente simple. Y en ese cuento se pueden ver como todas sus obsesiones, el tema del laberinto, la biblioteca, el tiempo, el destino de las personas, el destino que es irrevocable. Me parece a mí, ahora lo vamos a conversar cuando termine, si hay tiempo, que creo me pareció así releyéndolo ahora, que señala de alguna manera lo absurdo de las guerras y de las muertes, ¿no? Así en combates y demás cosas, o sea, de individuos enfrentados por intereses más grandes que ellos. El tema de la guerra como absurdo me parece que está. Y bueno, y obviamente también aparecen textos apócrifos, textos falsos, juegos de dobles, relatos dentro de otros, relatos enmarcados y así. Todos esos procedimientos son típicamente borgianos, de esos cuentos que digo. Y también es un cuento que hace un híbrido interesante entre, y en esto está su gracia en mi parte, entre un texto de género policial, detectivesco, digamos, donde hay que resolver una trama, que son cuentos en general con una estructura simple de conflicto y o sea, comienzo de conflicto y resolución, ¿no? Con una discusión en el medio sobre eso, la naturaleza del tiempo, la naturaleza de la realidad, en definitiva. Ah, bien. Yo les voy a contar un poco como de qué va, voy a spoilear el final, y quien quiera después, bueno, lo puede leer porque se lee en un rato, igual es complicadito, pero no es largo. Bueno. Comienza el narrador hablando sobre un libro apócrifo, un libro falso, que es algo que Borges ya nos tiene acostumbrado. Empieza diciendo, en la página 242 de la historia de la guerra europea, de Liddell-Hart, se lee que, bueno, digamos, es un libro que obviamente no existe, pero él se lo inventa para este cuento. Entonces, en esa historia se lee que los británicos planeaban una ofensiva contra una línea alemana que se posterga 4 días, dice. Perdón, del 24 de julio al 29, 5 días, por una situación nada significativa, que fueron una serie de lluvias, según este libro europeo que claro, que él dice haberse ilustrado ahí. Dice, claro, eso es lo que un estudioso sería como del tema. Así comienza el texto, dice, pero después presenta una declaración dictada, releída y firmada por el doctor Yu Tun, como un nombre chino, antiguo catedrático de inglés en la Hochschule de Tsingtao, o sea, en una escuela alemana de Tsingtao, China. Bueno, o sea, primero nos cuenta que según esta historia, esta ofensiva se demoró por lluvias, pero después transcribe, y ahí va el relato enmarcado, 2 páginas, fragmento, porque no está completo, dice, de las declaraciones de ese doctor chino. O sea, ya tenemos otro nivel del relato. Claro. Como decíamos una vez, al estilo de las 1000 y una noches, ¿no? Eso del cuento adentro del cuento. Exacto. Bueno, y la declaración del chino empieza diciendo, y colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán. Bueno, parece ser, para cortar un poco, que él llama por teléfono a un colega de él y se entera de que el colega ha sido asesinado. ¿Por qué? Porque el que los atiende es un capitán del ejército enemigo, o sea, su peor enemigo, es el que contesta en alemán el teléfono. Entonces, bueno, a lo largo del relato del chino nos vamos dando cuenta de que él, junto con este otro que había sido asesinado, son espías del Imperio Alemán, ¿no? Estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Sí. Bueno, entonces él se da cuenta de que si al amigo lo habían atrapado, significa que el siguiente en la lista era él. Y comienza a planear una especie de estrategia para salvarse. Ya sabemos que Richard Madden, que es este inglés, está atrás de ellos y los está persiguiendo. Este sería como el argumento policial. Y él no sabe, o sea, dice, esta llamada quería decir que Runenberg, el otro espía alemán, había sido arrestado o asesinado. Recordemos que este espía nuestro, el que nos cuenta la historia fragmentaria, es un espía chino alemán. Una cosa así. Bueno, entonces ahí sabemos que él también lo quieren matar, y alterna eso pero lo importante no es tanto la trama, sino que tiene una prosa de este estilo. Voy a leer un poco porque me parece perfecto, dice el chino mientras piensa sobre su propia muerte. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las 6. Me pareció increíble que ese día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, ¿yo ahora iba a morir? Después reflexioné que todas las cosas que suceden a uno precisamente ahora,
le suceden a uno, perdón, precisamente ahora. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí, dice. Bueno, es Borges, ¿no? Es perfecto. Sí, hermoso. Y esta reflexión en el medio, o sea, fíjese qué raro, esa reflexión perfecta, a la vez también desde el nivel de la lengua, es una joya, en el medio de un argumento policial de asesinatos en la guerra, digamos, es bastante híbrido el texto. Claro. Bueno, dice, está bien, sí, muy linda la reflexión, pero bueno, me estaban buscando para matarme. Nos dice el narrador en esa declaración transcrita que ya ha burlado a Madden, a este Madden, y dice, mi garganta anhela la cuerda, por lo tanto sabemos que fue atrapado y que está Claro. condenado por crímenes de guerra, suponemos, ¿no? Porque es una declaración judicial, como ya dice, esto que estamos leyendo. Pero dice que este Madden, el perseguidor, no sabía que nuestro chino, Yutsun, poseía el secreto, dice así. No sabía que yo poseía el secreto. El nombre del lugar, el secreto es el nombre del lugar donde los alemanes iban a construir donde los británicos iban a construir un parque de artillería nuevo. Ah, bien. O sea, una base militar, una cosa así. Claro. Entonces el chino se dice a sí mismo, o dice en su relato, si mi boca, antes de que la deshiciera un balazo, pudiera gritar ese nombre de modo que lo llegan en Alemania, como pasar la información, digamos. Claro. Se pregunta cómo hacer para llegar su voz a su jefe, que es una persona a la que él no respeta, dice, ese hombre enfermo y odioso. Decide huir, pero revisa sus pertenencias y pone, y en 10 minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia, que vivía a menos de media hora de tren, desde donde él está escapando. Dice también de sí mismo el narrador chino, soy un hombre cobarde. Afirma que lo que hizo, la ejecución de ese plan, que ahora vamos a saber cuál es, no lo hizo por Alemania, porque que no era su país después de todo, sino que lo hizo por salvar el honor de sus propios antepasados y de su propia raza. Dice, quería demostrar que un amarillo podía ser valioso como para salvar a los ejércitos europeos. Por orgullo lo hace y por necesidad de huir de ese perseguidor que le está pisando los talones, digamos. Claro, claro. Me parece a mí acá que con esto Borges pone en escena de una forma muy sutil una especie de crítica, o es una opinión personal, no sé, pero de los nacionalismos en general y de las guerras, ¿no? Porque dice, no lo hago por este país que me ha condenado a la ignominia de ser un espía. Dice, no lo hago sino que por una cuestión de orgullo, por honor propio, digamos, por el honor de la familia, por mantener ese honor de los asiáticos, digamos, no por Alemania en sí. Claro, total, por distintos motivos, pero no por el que se suponía que era el que llevaba a la gente a eso. Claro. Bueno, y consigue un tren y sabe que, o nos dice que el próximo tren hacia ese mismo lugar salía dentro de 40 minutos más. Y esta diferencia es fundamental porque cuando el tren está arrancando, digamos, ve que se acerca corriendo el otro hombre, el que lo persigue, Richard Madden, el inglés. Uh-huh. Entonces, bueno, se salva, dice, tengo 40 minutos de ventaja, y aparece otra vez este tema que en el cuento va a ser estructurante. Todavía no llegué a lo más jugoso, el tema de las muchas posibilidades que tiene la realidad. ¿Usted conoce el experimento de Schrödinger, el famoso gato de Schrödinger? No. Yo no soy una experta en el tema y ni siquiera creo poder explicarlo apropiadamente, pero hubo un alemán, creo que es posterior a Borges, o sea que, pero no es que tampoco se basó en Borges, sino que es, bueno, un teórico de la física o algo por el estilo, que ideó un experimento imaginario en el que había un gato dentro de una caja, y esa caja tenía una válvula que largaba un veneno. A ver, había 50% de probabilidades de que ese veneno se activara y 50% de que no. Y el punto del tipo, lo paradójico, era que si una persona no podía abrir la caja, el gato estaba vivo y muerto a la vez. Algo así sería. Hasta que uno no corroborara o sea, las dos posibilidades eran igual de reales. Claro, había dos posibilidades, o sea, 50 y 50, pero no podíamos saber hasta que no abramos la caja, hasta que alguien abra la caja. Con esto después hacen otras teorías sobre mecánica cuántica y demás cosas que yo no estoy a la altura de discutir, porque en realidad ese experimento lo idea él para rebatirle una discusión a Einstein, o sea, no estamos a la altura. Ah, bien, no nos metamos en ese terreno. Pero solo quería comentar que me parece no, pero está parecido. Bien, sí, vale la anécdota.
porque después también leí así por arriba, al tuntún, digamos, algunas historias de, por ejemplo, un físico que una vez tuvo la oportunidad de conversar con Borges sobre estas cuestiones. Eso quedará para otra ocasión, pero digo, es una profundidad Qué importante bárbaro, la de este cuento. Sí, un tremendo Borges, un sacado, la verdad. Aparte escribiendo antes que nadie, así, estas cosas. Bueno, con eso él se consolida, digamos, igual a nivel mundial, es bueno. Obviamente, sí, es un grande, quedó para siempre ahí. Sí, y entonces, bueno, tenemos esto de que el tren, porque lo pone en escena esto el narrador, porque dice, el tren podría haber llegado, y no es una casualidad, dice, sino que de eso dependía mi vida o mi muerte, que el tipo hubiera tomado ese tren o el otro llegara dentro de 40 minutos, etcétera. Dice, de esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron, y tira, dice, un consejo dice como que en el futuro todos vamos a estar abocados a empresas atroces, y dice, tengo un consejo como para, ¿cómo es que dice? A ver, para los guerreros, pronto no habrá sino guerreros y bandoleros, les doy este consejo. Y acá viene una de las frases más conocidas de la literatura argentina, dice, el ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido, debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado. O sea, él se imaginaba ya triunfando en su plan, claro, arriesgado. Y así llega al final de la estación de tren donde estaba yendo a su destino, y un niño le dice, ¿usted va para la casa de Stephen Albert? Sí, dice él. ¿Cómo sabe el niño eso? No sé, claro, es raro. Y el niño dice, la casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda, y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Ya es raro, digamos, el clima, ¿no? Qué raro. Y bueno, y el tipo recuerda, o sea, como que en ese momento para mí se introduce en esta otra dimensión de algún modo, ya nos metemos en una medio rara. Y en eso el tipo recuerda que esa regla de doblar siempre a la izquierda, dice el narrador, era el procedimiento habitual para descubrir el centro de muchos laberintos. Dice después, algo entiendo de laberintos, no en vano soy el bisnieto de aquel Sui Pen, que fue gobernador de Yunnan y que renunció al poder para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Kung Lu no sé qué, y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. Es decir, este se reconoce como el bisnieto de un hombre que es un gobernador que renuncia al poder para escribir una novela muy compleja y para construir un laberinto. Pero fue asesinado ese antepasado y dice, y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. Ok. Bien. El tipo llega a donde está yendo y se acerca otra vez aparece la cuestión del absurdo de la guerra, porque dice, piensa él, pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, pero no de otros momentos de otros hombres, pero no de un país. No de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Claro, un país tiene todo eso. Uno no puede ser enemigo de los insectos de un país, una cosa así, de los idiomas. Exacto, que hay. Qué bárbaro, es muy profundo porque él es un espía que está jugándosela por una cosa así muy absurda. Ese es el punto también de la historia. Exacto. Y entonces sale a atenderlo un hombre, medio de apariencia así como europeo, y dice, veo que el piadoso Xipeng se empeña en corregir mi soledad. Usted sin duda querrá ver el jardín. Y el narrador dice, reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí, ¿el jardín? Y el otro le dice, sí, el jardín de senderos que se bifurcan. Bueno, voy a ir redondeando porque no tenemos mucho tiempo. Pero el punto está en que este hombre, Stephen Albert, que lo recibe y le dice, usted querrá ver el jardín, termina revelando que ese antepasado, el gobernador chino que se retiró para hacer su novela Infinita y su laberinto, en realidad lo que estaba haciendo era dos cosas en una. Dice, todos imaginaron dos cosas, la novela y el laberinto, pero en verdad a lo que se dedicó él fue a construir una novela que fuera un laberinto. O sea, imagínense el nivel de complejidad que estamos manejando. Sí, realmente, pero qué grande este Borges, ¿eh? Es como una cebolla, ¿no? De capas, de cosas. Exacto. O sea, hay una novela infinita dentro del cuento. Bien, tranqui. Bueno, y dice entonces que a ese Stephen Albert es un estudioso, un sinólogo, como se le llama a los estudiosos de la cultura china, expertos en el idioma y en la mitología y demás, que había descubierto el secreto de ese antepasado, dándose cuenta de que los dos objetos eran uno solo, que la novela era el laberinto, porque la familia, como este descendiente que está acá, que a la vez es un espía,
lo que no querían era publicar la novela del antepasado porque decían que era un texto que no tenía sentido. Claro. Pero dice Stephen Albert que a él un fragmento de una carta, otra vez, lo ayuda a descubrir la verdad, que en la carta ese antepasado ponía: dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Dice el narrador: recordé también esa noche, no, perdón, Stephen Albert dice, bueno, para develar este misterio, que recordó también esa misma noche que en el centro de las 1001 noches, la reina Sherezada cuenta, por una distracción, la historia de las 1001 noches, o sea, la historia de una reina que está contando una historia para que no la maten. Y de esa manera como que se crearía un objeto infinito, una narración infinita. Entonces, bueno, en la novela que creó este antepasado, de alguna manera, los protagonistas no tienen que elegir una opción entre dos, sino que optan por todas las cosas a la vez. Entonces, Claro. por ejemplo, un personaje en el capítulo 3 muere, pero en el capítulo 4 está comiendo naranjas. Porque sí, porque todo es posible a la vez, digamos, en esa visión de la realidad de ese antepasado. Entonces, bueno, dice esto también Stephen Albert: sé que de todos los problemas ninguno lo inquietó al escritor de la novela infinita como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese es el único problema que no figura en las páginas de la novela. Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo se explica usted esa omisión? Hasta que al final explica el estudioso: en una adivinanza cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál sería la única palabra prohibida? La palabra ajedrez, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esa novela que es como infinita, nunca se menciona la palabra tiempo, pero es una novela sobre el tiempo. Sobre el tiempo, una reflexión metafísica sobre el tiempo, ¿no? Tremenda, sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y la cierra ahí mismo porque lo que dice, no, y cuando le cuente lo que pasa al final no va a poder creer. Dice Stephen Albert, completa todavía: recordemos que estamos en una situación en la que nuestro protagonista Yu Tsun lo está escuchando mientras está esperando que tal vez a él vengan a matarlo, el otro que lo estaba persiguiendo. Exacto. Y dice Stephen Albert: a diferencia de Newton y Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros yo, no usted. En otros los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma. Bueno, mientras este explica esto, nuestro protagonista Yu Tsun, el narrador de la declaración, sí, ve al otro parado en el jardín, a su perseguidor. Ajá. Y entonces le dice a Stephen Albert que no tiene que temer una traición. Le dice: yo soy su amigo, ¿puedo examinar de nuevo la carta del abuelo donde decía lo del jardín y todo? Sí, sí. Y ese Stephen Albert se da vuelta a sacar del escritorio el fragmento de la carta y Yu Tsun le dispara, lo mata, lo fulmina. Ajá. Uno dice, ¿qué tiene esto que ver con nada? Bueno, lo que está haciendo Borges acá es, dice: Albert se levantó, abrió el cajón del escritorio y me dio por un momento en la espalda. Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea, una fulminación. Lo demás es irreal, insignificante. Madden irrumpió, me arrestó. He sido condenado a la horca. Abominablemente he vencido. He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar. Ayer la bombardearon, lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido, Yu Tsun. El jefe ha descifrado ese enigma, o sea, su jefe. Sí. Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert y que no hallé otro medio que matar a una persona de ese nombre. No sabe, nadie puede saber mi innumerable contrición y cansancio. Qué bárbaro. Y termina. O sea, toda esta paradoja temporal y demás que se abre en el cuento, y para mí por eso Borges insiste en un punto de vista medio antibélico, en el sentido de que toda esta movida fue solamente para matar a alguien de apellido Albert. Claro. Recuerda que en la guía, dice, la guía telefónica me proporcionó el nombre, una cosa así. Exactamente, sí, sí, sí. Y en algún pasaje al comienzo también dice, él adelanta su muerte cuando dice, como que mi cuello huele, creo que dice, o siente o palpita sí, la soga, ¿no? Claro, sí. Sí, claro, sí, sí. Pero el mensaje llega, pero
qué vueltas, ¿no? La ciudad Claro. y El bueno, y la mensaje muerte. era la ciudad de Albert, en Francia, Y donde la muerte. además, buscando en internet, tuvo lugar la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, con cerca de 1 millón de bajas de los dos ejércitos. Entonces, el punto está en que muestra que cuando está atravesando ese laberinto, falsamente o no, no sabemos, él se reconoce a sí mismo como un descendiente de ese antepasado que quiso hacer un laberinto y una novela infinitos. Sí, sí, claro. Y accedemos a toda esta cuestión, digamos, pero de una manera casi gratuita, porque en realidad el objetivo era dispararle a Albert. Exacto. Que revela tremenda información. Que le da una información clave en la guerra, eso fue una información clave. Qué Sí. bárbaro, ¿eh? Borges cada día es más Así mágico, que, ¿no? sí, es tremendo. Ese es uno de los mejores cuentos que tiene para mí. Y bueno, quería compartirlo con ustedes en pos de, bueno, de hacer conocido algo que ya es muy conocido, pero que me parece que está bueno que volver siempre a leerlo y todo, porque está muy bien hecho, es muy interesante, hace pensar. Claro, exactamente. Bueno, la verdad que Borges es para leerlos mucho más seguido, así que le seguimos. Bueno, hay varios oyentes que, bueno, de distintas obras que se fueron tratando, los ha hecho volver a la biblioteca, a desempolvar algunos libros, pero bueno, los invitamos a leer a nuestro Borges también, ¿no es cierto? Claro. Que esa posibilidad bueno, de disfrutar mucho. Siempre es una opción divertida y interesante, estimulante. Así que... Exacto. Bueno, andamos muy apretadísimos con el tiempo ya. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, buena semana. Dios mediante, la próxima semana estaremos nuevamente en contacto. Así ¿Le es. parece? Bueno, igualmente para usted y saludos para toda la gente que nos escucha. Bueno, reitero, buena semana, que ande bien. Chau, chau. Gracias. Chau. Ahí estábamos en contacto con Denis Montaño, entonces en este espacio dedicado a la cultura que lo hacemos semanalmente.